Vamos a presentarlo brevemente y luego le voy a ceder la palabra para que pueda continuar su presentación. Perfecto. Listo. Ingeniero. Sí. ¿Qué le parece? Si gusta, puede comenzar su presentación y luego vamos a dejar los otros puntos para el final, ¿le parece? Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿Le le dice? cedo la palabra. Puede comenzar. Gracias. Ok. Muy buenas tardes. Quisiera saber si todos me escuchan. Si está todo bien con el sonido. Sí, le escuchamos perfecto, lo estamos viendo y tenemos su presentación en pantalla. Estamos Listo. listos. Excelente. Como pueden, me gustaría pues presentarme. Mi nombre es Luis Alfredo Trigueros y trabajo en la industria textil desde el 2015, finales de 2015 hasta la fecha. Me he desempeñado pues en el rubro de la prenda. Específicamente, es un rubro que no está tan explotado como eh, el teñido de tela, que ese es el Buenas fuerte de tardes, con nosotros. permiso. Sí, Ingeniero, mil disculpas por interrumpirlo. sí, Me presento, soy José Ramón Cartagena y pues actualmente, como había dicho mi compañera, ¿verdad? Voy a pasar a introducirlo a usted, ¿verdad? Entonces, mil disculpas con sorry. lo que sucedió ahorita, ¿ok? Listo. Ok, ok, déme solo un momento, ¿ok? Y de nuevo, disculpas por el inconveniente y también pues por interrumpir su presentación, ingeniero. No se preocupe. Solo será un momento y ya vuelvo. Okay. Ok, ingeniero, mil disculpas. Entonces, a continuación, voy a proceder a presentarlo, ¿verdad? Para poder comenzar la ponencia. Entonces, es para mí un honor presentar con ustedes al ingeniero químico Luis Trigueros. Como su educación, tenemos que es licenciado en Ingeniería Química Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y pues con experiencia laboral, él ha participado como jefe de lavandería en Jeanswear en Intermoda S.A., en puestos como coordinación y supervisión de las operaciones en las áreas de acabado de seco y húmedo, control y mejora continua de los procesos técnicos y productivos. También ha trabajado como jefe de Garment Dye en Simtex Internacional, en programación, control, coordinación y supervisión de todas las operaciones y procesos de las áreas de preparado, producción e inspección de prendas, y también como supervisor técnico de Garment Dye en Gildan Hosier RN3, como control y mejora de procesos de teñido para garantizar una producción con alta calidad, validación con nuevos desarrollos de nuevos químicos y colorantes, reactivos y pigmentos. Y también ha laborado como analista químico y colorantes en Gilchem Gildan, donde realizó su práctica profesional. Entonces, ingeniero, es para nosotros realmente un honor tenerlo con nosotros, ¿verdad? Y por el tema que nos está participando esta tarde. Una vez más, disculpas por los inconvenientes y pues le cedo la palabra. Gracias, ingeniero.
Muy bien, muchas gracias por el espacio. Realmente para mí es un privilegio estar ante ustedes, sobre todo porque considero y siempre he tenido la mentalidad que todo lo que tenemos y aprendemos es con el único objetivo de poderlo compartir. Y al final del día, creo que nos podemos dar por servidos y la experiencia que podemos ir adquiriendo le puede servir a alguno de ustedes. Pues me dispongo a exponerle brevemente lo que son los procesos de teñido en prenda, específicamente en prenda porque, como les mencionaba, es un rubro que no está tan explotado, pero ha ido adaptándose y abriéndose espacios entre las tendencias, las modas y al final, todo depende de lo que el cliente quiera, ¿cierto? Y nuestro mayor cliente, en este caso, Estados Unidos, eh, las modas y las tendencias es lo que ellos solicitan, ¿verdad? Pues entrando ya un poco en materia, vamos a dividir la presentación en dos segmentos, ¿verdad? La parte de garment dyeing, procedo a explicarla brevemente, es básicamente el teñido de prendas que ya están construidas. ¿Cuál es la diferencia entre teñir prendas a teñir tela? Pues son mínimas y en el transcurso de la presentación vamos a poder ir viendo cuáles son las aplicaciones realmente de los químicos. Tampoco voy a extenderme mucho en la parte técnica porque el objetivo es que, pues, mencionarles a ustedes brevemente qué químicos auxiliares son los que se utilizan. Pues me gustaría también entrar a nivel de detalle. Sin embargo, pues creo que no bastaría eh, una hora para poder analizar a profundidad cada uno de los temas que vamos a hablar. Sin embargo, pues vamos a tener un espacio para poder aclarar sus dudas e interrogantes. Bien, solo me permiten. Listo. ¿Qué objetivos pretendemos cubrir? En la parte de garment dye, entender la diferencia entre un teñido de prendas y un teñido de tela. Como segundo objetivo, describir brevemente el proceso de teñido en prenda y la familia de químicos utilizados. En la parte de jeanswear, que son los denim que conocemos nosotros, que están utilizados a diario por cada uno de nosotros, vamos a describir el acabado textil en prendas y también vamos a describir qué tipo de acabados pueden realizarse y con qué químicos, básicamente, ¿verdad? El teñido en prenda pues, puede realizarse en camisetas, gorras, sudaderas, en shorts y hasta en los mismos pantalones. ¿Qué condiciones debe tener una prenda para poder ser teñida? Pues literal que sea apta para teñir. ¿Qué tipo de fibras podemos teñir? Pues podemos teñir todas las que se les ocurran, ¿verdad? Pero la que más comúnmente utilizamos es el algodón. Y en algunas ocasiones, pues mezclas de algodón, rayón y poliéster. Pero la más común es el algodón en un 100%. Los tipos de colorantes que podemos utilizar, pues ya nuestros compañeros pues, nos hablaron de ellos. Tampoco voy a profundizar tanto en los colorantes utilizados. Sí, de manera general, pues utilizamos pigmentos, utilizamos colorantes reactivos, colorantes ácidos, colorantes directos. También utilizamos, naturalmente no utilizamos colorantes dispersos porque la naturaleza del teñido no permite, en este caso las condiciones de la maquinaria y equipo utilizado, no nos permiten llegar a la temperatura y presión necesarias para poder teñir. Sin embargo, pues, como les mencioné, los colorantes utilizados en este tipo de tintura, básicamente pues aplicamos las mismas técnicas y los mismos conocimientos. Pues entrando un poco en materia, les voy a mostrar básicamente lo que es un ejemplo de una curva de teñido en un proceso textil. ¿Por qué les digo un ejemplo? Porque puede variar, ¿verdad? Este es un esquema básico
De hecho, podríamos decir que es un híbrido entre varios procesos, pero sí quiero que se posicionen en la presentación para poderles explicar básicamente un proceso de teñido. En este caso vamos a explicar el teñido, un teñido reactivo, y pues más adelante, si tienen dudas, pues también les puedo explicar cómo hacer un teñido de un pigmento. Para los que ya han visto o están familiarizados con lo que son las curvas de teñido, son procesos que están relacionando la temperatura contra el tiempo. ¿Por qué? Porque esos son los recursos que utilizamos y controlamos en una máquina de teñido, aparte de otros factores básicos, ¿verdad? Como revoluciones por minuto de la canasta, revoluciones en este caso, por cada proceso se controlan, ¿verdad? No son las mismas RPM para un proceso, para un pretratamiento que para un proceso de tintura. Lo mismo para un jabonado o un biopulido, ¿verdad? Lo mismo las relaciones de baño utilizadas también van de la mano con la parte de el tipo de máquina, el efecto que queremos lograr. Como pudieron ver en la imagen anterior, el teñido en prenda lo que se quiere lograr es un efecto vintage, un efecto ya de envejecido natural, que obviamente lo logramos con tratamientos químicos. Evidentemente, pues, son procesos que son llevados a cabo bajo ciertas condiciones, como les mencionaba. Arrancamos con un pretratamiento. El pretratamiento se realiza en temperatura, empezamos en frío, ¿verdad? Pueden ver el inicio de la curva. Hacemos la primera dosificación. En este caso tenemos los químicos auxiliares en ese punto. Se los voy a explicar más a detalle en la siguiente diapositiva. Sin embargo, pues los químicos utilizados en un pretratamiento pueden variar. Van desde un detergente hasta lubricantes, humectantes, igualadores, antiespumantes, todo con el objetivo de preparar la prenda para un correcto teñido. ¿Qué buscamos en un teñido óptimo? Una igualación correcta. El reto que tenemos a nivel de tratamiento de prendas es diferente al teñido de tela. Si han escuchado, o en su momento, pues se les va a exponer. El teñido de tela obviamente, son tela tubular o tela abierta que va en un baño semicontinuo, ¿cierto? Que va girando, 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 y prácticamente el 100% del tiempo la tela está sumergida en un baño, obviamente con sus químicos auxiliares y sus respectivos colorantes. En este caso, la prenda, imagínense una lavadora industrial, como una lavadora casera que está haciendo todo su trabajo mecánicamente, girando, 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 de manera que la prenda está haciendo un proceso físico-químico que está impactando directamente en el teñido que se está obteniendo. Como les menciono, lo que se busca ahí es controlar la temperatura, controlar el tiempo, pH y la relación de baño. Entonces, con este pretratamiento lo que queremos es preparar la tela para un teñido óptimo e igualado. Con el proceso de tintura, en el pretratamiento, empezamos a 35 grados, elevamos la temperatura a un gradiente. Generalmente en los pretratamientos, jabonados y biopulidos, perdón, no requerimos mantener un gradiente controlado. ¿Por qué? Porque no van a impactar directamente en la manera en que se va a agotar el colorante en la prenda. Les menciono esto, ¿por qué? Porque en el proceso de tintura sí tenemos ese control. Donde ven el número 2 es la segunda adición, y normalmente ahí lo que agregamos es sulfato de sodio, o en este caso cloruro de sodio, ¿verdad? La sal que utilizamos, la sal industrial,
para poder preparar el baño. Dejamos homogenizar durante cierto tiempo. Varía, ¿verdad? Desde 10 a 20 minutos, solo la homogenización de este caso de la sal o del sulfato de sodio, para posteriormente empezar a agregar el colorante. Aquí hay una serie hay unas diferencias respecto al teñido en tela. Y es que podríamos nosotros agregar primero el carbonato de sodio, que en este caso es el agente que nos va a ayudar a elevar el pH para llegar a la condición óptima de teñido, para luego agregar el colorante, siempre con una curva de adición. ¿A qué me refiero con una curva de adición? Va con un gradiente específico, es decir, introducción de una bomba de tiene una pulsación, perdón, de 2 segundos, donde abre la electroválvula, deja pasar el colorante y posteriormente tiene un cierre de 10 a 12 segundos, dependiendo en qué gradiente queremos agregar. Ya puede ser un gradiente de 2 o un gradiente 3. Todo depende de la forma en que queramos obtener la igualación o el tipo de colorante que estemos utilizando. Luego, pues, como les mencionaba, primero agregamos el colorante de manera dosificada con gradiente de acuerdo a lo que les mencionaba, el color o al tipo de tintura que estemos queriendo obtener. Mismo caso para el carbonato. En este caso lo agregamos de manera dosificada para obtener un teñido homogéneo. Para posteriormente hacer un drenado del baño. Si ustedes se fijan, todo ese proceso fue a 60 grados, un proceso isotérmico totalmente. Lo hacemos a través de maquinaria que tiene intercambiadores de calor que van a regular la temperatura en caso de que detecten un descenso o un incremento, ¿verdad? Posteriormente, pues hacemos un par de enjuagues, perdón, y pasamos a lo que es el jabonado. En este caso, vamos a hacerlo a 80 grados para el teñido de prendas, ¿cierto? El gradiente, pues lo hacemos a través de 1 grado por minuto. Subimos y en la adición número 5, lo que agregamos es un regulador de pH. Normalmente en los teñidos reactivos buscamos que el pH sea un pH ácido para favorecer lo que es el trabajo del agente jabonador. Lo dejamos trabajar alrededor de 5 minutos, 10 minutos, dependiendo. Y procedemos a descargar el baño. Luego de haber descargado el baño, hacemos en la adición número 7, hay algunos procesos que llevan biopulido. ¿A qué me refiero con un biopulido? Son trabajos enzimáticos, en este caso de celulasas, porque estamos trabajando en algodón. Ese trabajo enzimático, pues, la máquina es totalmente de acción mecánica, es decir, a través de la fricción de prenda con prenda, se va generando un desgaste, la fibra se va rompiendo y va generando lo que conocemos como peeling. El peeling tiene un aspecto desagradable en la prenda, al cliente no lo espera, no le gusta, y por eso nosotros en este caso incluimos el biopulido como parte del proceso de teñido y que nos ayuda en este caso a limpiar la fibra y a dejarlo con un aspecto liso, de mejor suavidad, y el tacto pues es el esperado. En esas condiciones, la temperatura de la enzima la podemos trabajar en diferentes condiciones, dependiendo del tipo de enzima que usamos. Tenemos enzimas neutras hasta enzimas ácidas. La enzima más deseada en el proceso de la prenda es la enzima neutra, porque es menos agresiva. Entonces, las condiciones en las que la usamos en este proceso es a 50 grados. Durante 20 a 30 minutos es la curva óptima de una enzima de celulasa para posteriormente hacer los enjuagues y nos preparamos para lo que es el proceso de acabado. En este acabado pues tenemos diferentes suavizantes, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones que
de suavidad que queramos lograr. Utilizamos, ya pueden ser suavizantes siliconados, catiónicos, o una mezcla de ambos. Pues ya con los suavizantes hay una serie de innovaciones, ¿verdad? En cuanto a los tipos de moléculas, el tamaño, pero en nuestro caso el que más utilizamos es una mezcla de ambos, siliconado catiónico. Bueno, esta es una curva, como les mencionaba, de un teñido en prenda. Si ustedes investigan, van a poder ver que un proceso de teñido reactivo en tela no tiene tantas variantes, más que los gradientes, el tipo de colorante que están usando, a qué curva van a teñir, qué tipo de colorante están usando, si son colorantes fríos, si son colorantes que se trabajan con temperatura más elevada, como pueden ser los colorantes turquesas, pero en su mayoría nuestros colorantes, los colorantes que utilizamos son colorantes que trabajan en frío, en este caso a 60 grados. También hay tendencias de colorantes que se van a trabajar aún más en frío, 50 grados, 40 grados, todo con la idea de ser más amigables con el ambiente, trabajando a menores relaciones de baño, que es lo que todos buscamos, ¿verdad? El ahorro energético y el ahorro, en este caso, de un recurso tan vital como es el agua, porque ese es nuestro solvente universal, ¿cierto? Entonces, esta curva es de teñido, como les mencionaba, es una curva parecida para un proceso en tela y pues misma lógica también aplica para el proceso del denim en teñido. Ya en el proceso de tratamiento de acabado en jeans es levemente diferente. Hacemos el proceso inverso. Más adelante lo vamos a ver, pero el proceso inverso en jeans es prácticamente una oxidación del colorante que ya trae la prenda. Entonces vamos de adelante hacia atrás, básicamente. Entonces aquí les menciono los químicos auxiliares que se utilizaron en todos los procesos, desde la adición número 1 en el pretratamiento, que utilizamos desde detergentes, lubricantes, humectantes, hasta desengomantes. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de fibra que estemos utilizando, podemos llegar a utilizar alfamilasas para eliminar lo que son los residuales de las gomas, que estas gomas pues normalmente son almidones de yuca o papa, cuando son naturales. eh, entonces se utilizan obviamente para fortalecer el tejido cuando vaya a someterse al proceso de tejido, valga la redundancia. Entonces se fortalece la fibra para posteriormente ir a un proceso de teñido, pero lo que nosotros buscamos en un proceso de teñido siempre va a ser una buena humectación. Entonces podríamos mencionar que los humectantes y los detergentes en el teñido de prenda y en el acabado de prendas en general es clave, porque sin ese pretratamiento correcto, cualquier cosa que hagamos más adelante se va a ver afectada. Se va a ver reflejado en forma de mancha, se va a ver reflejado en forma de mala igualación, teñidos disparejos, efectos indeseables en la prenda. Ya en el proceso de tintura lo hicimos con 3 dosificaciones. La número 2 fue con sulfato de sodio o cloruro de sodio, dependiendo de cuál auxiliar se quiera utilizar. Normalmente con sulfato de sodio pues se logran tinturas con mejor solidez, más parejas, mejor igualadas, pero el objetivo es el mismo, ¿verdad? Hacer que el colorante pues tenga un medio de transporte hacia la tela, viéndolo en términos generales. En la adición número 3, agregamos el carbonato de sodio o soda cáustica o una mezcla de ambos, donde lo que buscamos es fortalecer el pH del baño, ¿verdad? Los pHs en los que trabajamos los teñidos reactivos, en este caso, son alrededor de 11 a 12
lo cual es lo que buscamos, ¿verdad? Dependiendo de qué qué cantidad de color estemos utilizando en nuestro baño, podemos llegar a ocupar hasta el pH 12, el cual se logra con una mezcla de soda cáustica y carbonato de sodio. También utilizamos como auxiliar de teñido lo que son los secuestrantes, ¿verdad? Dependiendo de la dureza que manejemos en nuestra agua, pues podemos llegar o no ocupar un secuestrante o agente quelante, ¿verdad? Que, como le conocemos nosotros, que son la formación de complejos, en este caso con los iones magnesio y sodio, que son los que están en su mayoría presentes en nuestras aguas, y dependiendo también de la zona en el manto acuífero en donde estemos, pues puede ser más elevado o más bajo. Entonces, normalmente, pues la dosificación o el poder secuestrante, en este caso de ellos, siempre es importante que analicemos antes de agregarlo, saber en qué porcentaje o qué poder secuestrante tiene nuestro agente. También podemos tener igualadores, ¿verdad? Que son más que todo dispersantes de carga para llevar homogéneamente las moléculas de colorante hacia la tela, hacia la fibra. En la adición número 5, lo que son ácidos, pues naturalmente son para favorecer condiciones de pH que son deseables en un proceso, en este caso de jabonado, que lo que queremos es remover todo molécula que no fue fijada, ¿verdad? Y por eso lo hacemos con temperatura. En el caso del biopulido, como les mencionaba, tenemos lo que son condiciones que controlar. El ácido pues, nos ayuda a llevar al pH. Venimos de un pH sumamente alcalino, ¿verdad? Normalmente con el jabonado, pues debería estar ya en un pH deseado, pero siempre dependiendo de las condiciones del agua, puede llegar a elevar las condiciones de pH, entonces nos aseguramos y controlamos el pH con una nueva adición de ácido de acuerdo a la necesidad. Siempre es importante tener en este caso pues el control en nuestras recetas para poder saber qué porcentaje se utiliza de ácido. Condición que favorece el trabajo de la enzima, ¿verdad? Más adelante vamos a ver la categorización de las enzimas que utilizamos. Y el carbonato de sodio, en este caso en la adición número 9, lo utilizamos para poder desnaturalizar la enzima. Porque al ser un ser vivo que sigue trabajando, sigue haciendo la acción físico-química, ¿verdad? De eliminar las fibras que salieron por el efecto de fricción entre las prendas y la máquina. Entonces, en este caso, las enzimas lo que hacen es eliminar ese residual. Entonces, el carbonato lo que hace es desnaturalizar la enzima y la inactivamos por un prolongado periodo de tiempo. Y en el proceso de acabado, pues tenemos lo que son el manejo de siliconas, resinas, y también pues lo hacemos bajo condiciones de pH requeridas. Esto en cuanto a lo que son los agentes auxiliares en el proceso de tintura, pero vamos a hablar un poco de lo que son el acabado en jeans, que también no es tan común en la industria. Sin embargo, en Honduras somos pioneros, ¿verdad? A nivel de Centroamérica en lo que son el trabajo en denim. Y estamos pues posicionándonos a poder trabajar con procesos más amigables y más sustentables, ¿cierto? Entonces el acabado en jeans, ¿cómo se da? ¿Verdad? Son obviamente tejidos de algodón que son teñidos con un colorante índigo. El índigo pues es un tipo de pigmento que viene de la planta Indigofera tictoria. Desde años antes de, antes de Cristo, pues se utilizaba este método. Sin embargo, pues se pudo sintetizar a través de una reacción la creación de este caso de
del colorante índigo que utilizamos normalmente en los denim. Y pues aquí como pueden ver, la fibra del algodón en la tintura del índigo es una tintura que va recubriendo el hilo de algodón externamente. Es un teñido superficial, lo conocemos. La fibra está, la zona blanca es la zona donde, como en la imagen que pueden ver acá en la parte inferior derecha, eh, la zona de las fibras blancas es en la parte donde no penetró el colorante índigo y las fibras teñidas pues son lo que pueden ver alrededor, la zona gris. Este tipo de teñido lo que nos favorece es que sea fácilmente descargable. ¿Qué quiere decir? Que con tratamientos físicos y químicos podemos hacer los efectos que ustedes ven en la imagen central, entre otros más, ¿verdad? Pero esos son los más conocidos. ¿Qué químicos utilizamos en la industria de los jeans? Como mencionaba, de los más poderosos y más utilizados en la industria del denim son los tensoactivos. ¿Por qué? Como les mencionaba, estas telas, al ser tejido, un tejido que vamos a regresar a la diapositiva anterior para mostrarles el tipo de tejido que es el denim. En la imagen izquierda, en la esquina inferior izquierda, ustedes pueden ver hilos blancos que van entrelazados con hilos teñidos. El hilo blanco es el hilo que va en la trama. La trama es la que va de manera horizontal en sus pantalones y la urdimbre es la que va en forma diagonal. Si ustedes se fijan, uno está teñido y el otro no. Ese efecto lo conocemos nosotros como que destapa a diferentes tonalidades o destapa en ese efecto vintage como envejecido. Eso se logra con diferentes tipos de tejido. Podría hablar mucho más de tejidos, pero creo que se saldría un poco del objetivo de la charla. Sin embargo, quería mostrarles un poco de cómo estaban tejidas estas fibras. Entre las fibras van una goma que le conocemos como los almidones que se utilizan en esta tela para tener mejores acabados en el tejido, en los telares. Y eso lo que hace, esa goma es lo que ayudan es a aumentar la tensión superficial. En la primera imagen, ustedes pueden observar una alta tensión superficial debido a que no hay presencia de tensoactivos, es decir, hay una baja humectación. Con una humectación media, vamos logrando una mejor penetración. Y obviamente con una alta humectación, que es lo que queremos en los procesos, se logra un mejor acabado. Eh, Desventajas de trabajar sin tensoactivos en la industria es que tenemos manchas, mala penetración de los procesos, residuales de químicos porque se redepositan en zonas donde hay residuales de goma. Por eso son sumamente importantes los tensoactivos en la industria del tratamiento de jeans. Ampliando un poco lo que son los tensoactivos, pues son moléculas de cadena larga que tienen unida una parte no polar que no es soluble con agua y pues la parte que sí es soluble con agua. Eh, Esa es este tipo de moléculas son las que que vemos en los tensoactivos, ¿cierto? ¿Qué tipos de tensoactivos tenemos, verdad? Desde catiónicos, aniónicos, no iónicos, anfóteros. Pero los que más utilizamos son los aniónicos. Y obviamente la compatibilidad entre ellos pues tiene que ser bien cuidada. No podemos utilizar en un mismo baño lo que son productos catiónicos de naturaleza opuesta a lo que es nuestro tensoactivo, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo final de lo que son los tensoactivos en la industria del jean. También pues lo tenemos como el objetivo de eliminar las gomas y las grasas que traen el algodón.
impurezas de la misma, ¿verdad? Naturalmente nos forman emulsiones con este tipo de grasas y pues al final obtenemos lo que son las micelas que nos ayudan a remover lo que son las grasas. Bueno, entonces, pasando a la parte de los ácidos y bases, ¿cómo nos ayudan y favorecen la tintura en denim o la descarga, en este caso del color? ¿Qué tipo de controles tenemos, verdad? Desde ácido acético hasta el ácido cítrico, carbonato de sodio, hidróxido de sodio. ¿Qué nos están aportando estos químicos en la industria? Naturalmente, pues regular el pH. El pH es el alma de todo proceso. Si no podemos controlar el pH, no tenemos control de nada. Entonces, los agentes que nos ayudan a controlar el pH en este caso utilizamos normalmente ácido acético, ácido cítrico, carbonato de sodio y hidróxido de potasio. Como les mencioné en la curva de teñido, son de los más utilizados. ¿Qué tipos de enzimas estamos utilizando, verdad? Desde amilasas, catalasas, celulasas y lacasas. Donde las amilasas, pues las alfamilasas se utilizan para eliminar los residuos de goma que les mencionaba. Las catalasas son para eliminar residuales de peróxido que se utilizan también en los procesos oxidativos de prendas. También las celulasas, que son para eliminar pues, las fibras superficiales de la tela, como les mencionaba, las que eliminan el peeling. Las lacasas, pues que son para oxidación de colorante índigo, bastante utilizadas en la parte de tratamiento de aguas, como mencionaban los compañeros en la charla anterior. Y pues una enzima es lo que normalmente conocemos y lo podemos ver aquí en la imagen, ¿verdad? Que el sustrato pues entra en el complejo enzima y pues obtenemos ya el producto degradado, ¿verdad? Aquí podemos ver una imagen donde tenemos la fibra del índigo, las fibrillas que ustedes pueden ver en la parte baja son las que entran directamente en el complejo enzima para poder hacer su trabajo. Y pues no menos importante, tenemos lo que son los oxidantes. Los procesos oxidativos, como les menciono, son el alma de la industria del denim, donde pueden ser realizados con diferentes productos y procesos. Pero los más comunes utilizados en esta industria son hipoclorito de sodio, permanganato de potasio, hasta peróxido de hidrógeno, en diferentes concentraciones, ¿verdad? A niveles manejables, ¿verdad? También manejamos lo que son los lubricantes para reducir lo que es el roce y la fricción entre las prendas, porque obviamente eso genera desgaste en las mismas. También podemos ver lo que son los agentes quelantes, ¿verdad? Les mencionaba en el punto anterior que son pues, para secuestrar los iones que vienen en la dureza del agua, que, dependiendo del tipo de agua que estemos trabajando. Y las resinas, pues que son para trabajar en acabados ya más finos, donde queremos generar un tipo de arruga o un tipo de reserva de color. Son bien utilizados en la parte de los teñidos de pigmentos, ¿verdad? Donde queremos retener el color por más tiempo. Y las resinas, pues sí, nos dan esa propiedad de fijación de color. De mi parte, pues esto es mi participación. Muy agradecido, ¿verdad? Por su atención y realmente mencionarles que es una industria que viene abriéndose campo. El fuerte de la industria del denim es en Sudamérica, pero Honduras no se ha quedado atrás y sí va buscando, pues, en este caso,
penetrar en lo que es el mercado y pues los químicos en este rubro son el alma. Así que, pues sin más, les agradezco su atención y quedo a sus órdenes por cualquier duda o consulta que quieran hacer. Vamos a estar también en el conversatorio del día viernes, pues cualquier cosa que quieran agregar o consultar, pues yo con gusto les contesto o les investigo. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, ingeniero Luis Trigueros. Esta experiencia realmente es bastante enriquecedora. Nuevamente, le reiteramos las disculpas del caso. Hemos tenido problemas técnicos que se nos escapan de las manos y tuvimos algunos inconvenientes para poderlo presentar, pero sépalo pues que es bastante importante lo que nos ha compartido el día de hoy y nuevamente agradecerle. Y bueno, ahora en este momento vamos a pasar a las preguntas o consultas de los participantes. Recordarles, ¿verdad? Que si tienen alguna consulta, pregunta, la pueden colocar en el chat y ahorita en este momento la vamos a compartir con el ingeniero. Bueno, en lo personal, en mi parte, yo tengo algunas consultas. Por ejemplo, una de ellas sería, ¿cuáles son los mayores desafíos en la fase de tintura en las prendas? Definitivamente es una industria que no es tan exigente en el tema de tonalidades, ¿verdad? Porque son prendas, entran 250 prendas a una máquina eh, en diferentes condiciones en este caso, el algodón. Definitivamente es un gran reto obtener esa trazabilidad de tonalidades, intensidades y pues mantener esa trazabilidad, como les menciono, de un batch a otro. Ese es de los mayores retos que se tienen a nivel de proceso. También los altos consumos, en este caso de energía y agua, son de los temas que son los retos que nos encontramos día a día para poderlos trabajar. Esos, sin duda, son de los mayores retos que tenemos, ¿verdad? Así como también la optimización de los procesos a nivel de químicos, claro está. Muchísimas gracias. Y una pregunta más, ¿verdad? Am, ¿Cuál es el rango de temperatura límite o de control que debe ser manejado en el proceso de teñido? Ok, todo va de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Y de acuerdo al tipo de maquinaria que estemos utilizando. Como les mencionaba, la maquinaria utilizada para el teñido de prendas es una maquinaria atmosférica que no le permite llevar la temperatura mayor a 95 grados Celsius, porque naturalmente pues ya entramos a la temperatura y presión atmosférica donde el agua se vuelve eh, vapor. Entonces, naturalmente los márgenes que manejamos van desde 60 hasta 85 grados centígrados. En temas de tintura, eh, nos mantenemos en 60, salvo que estemos utilizando un colorante que requiera llegar a una temperatura mayor, lo mantenemos hasta 80 grados. De 60 a 80 grados serían los márgenes a nivel de tintura. Muchísimas gracias, ingeniero Trigueros. Nuevamente, agradecerle esta experiencia que en lo personal me parece una industria bastante fascinante. Y bueno, agradecerle nuevamente esta charla que nos ha compartido esta tarde. Eh, vamos a dejarlo por aquí también. Vamos a agradecer a los participantes que nos han acompañado en este espacio. Y bueno, nuevamente por todo, gracias. Un gusto.